Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. ¿Cómo les va? Continuando con nuestras propuestas de capacitación virtuales, en esta oportunidad quiero darles la bienvenida y presentar esta conferencia llamada La necesidad de profesionalizar las pymes. Quiero agradecer al disertante, al doctor José Luis Madeo, por esta iniciativa. José Luis es asesor de empresas, es experto en auditoría y tablero de comando y es contador público matriculado en nuestro consejo y egresado de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, también agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Espero que disfruten de esta conferencia que trata nada más y nada menos de las pymes, que son el corazón del desarrollo de nuestro país y a quienes nosotros, los profesionales de ciencias económicas, asesoramos permanentemente y más aún en este momento tan especial para nuestro país. Así que muchas gracias a todos, que lo disfruten, nos estamos viendo. Buenos días a todos, mi nombre es José Luis Madeo, soy contador, especialista en auditoría y control de gestión y del tema tablero de comando y del tema que nos aboca en el día de hoy, que dada la importancia y la significatividad que ha tomado en los últimos años en Argentina y especialmente en esta coyuntura actual del COVID, lo vamos a desarrollar de la manera más relajada y más sintética posible. Antes que nada, muchas gracias a la doctora Gabriela Russo por esta nueva oportunidad. La última disertación había sido el 17 de marzo por streaming respecto al tema de tablero de comando. También agradezco los comentarios que surgieron de esa charla, así también como las inquietudes que cuando tengamos la posibilidad de estar en público, en el feedback que se genera entre profesionales y empresarios, podemos evacuar mejor las dudas, las consultas y todo lo interesante que se desprende de ese tema. Hoy es un tema integral cuyo título es la necesidad de profesionalizar las empresas. Cuando hablamos de empresa, en Argentina se habla globalmente del concepto de pyme y hoy es muy importante definir el concepto de pyme antes de empezar cualquier análisis.
Y también es muy importante definir qué es profesionalizar una empresa. Primero, el concepto de pyme está más ligado a un concepto cultural, mucho más ligado a un concepto cultural que a un concepto económico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que facturan, por decir un número, 50 millones de pesos por mes y siguen siendo mal administradas o le falta mucha profesionalización. Y hay empresas que facturan muchísimos menos, son mucho más chicas y están muy ordenadas y muy profesionalizadas. El 70-80% de las empresas argentinas ha quedado demostrado, y este es un concepto clave, que ha fracasado en su negocio o en su durabilidad a través del tiempo, más por problemas microeconómicos, es decir, atribuibles a su gestión, atribuibles a su falta de profesionalismo, que a variables exógenas como la macroeconomía, variación del dólar y demás, que afectan, igual que la recesión, pero siempre cuando una empresa está profesionalizada tiene una mejor respuesta estratégica ante las distintas circunstancias y los distintos vaivenes económicos que tiene la República Argentina. Yo siempre pongo, es el efecto del tema del auto. Es inevitable a veces, por mejor conductor que tengamos, que el auto choque. Sin embargo, dependiendo del choque, el impacto tanto en el auto como fundamentalmente en sus ocupantes va a ser menor de acuerdo a las medidas de seguridad que tenga el auto. Las empresas argentinas hoy no tienen medidas de seguridad importantes para cualquier variable exógena, empezando por muchas de ellas un fondo anticíclico. ¿Qué es un fondo anticíclico? Es una reserva, el famoso canuto, para decirlo en términos fáciles, que responde básicamente a cubrir los costos fijos ante vaivenes significativos de la facturación, ya que los costos variables, como vimos en la disertación de tablero de comando, fluctúan en base a la producción y en base a la venta. Lo primero es distinguir dos conceptos. ¿Cuándo estamos en presencia de una pyme? ¿Y cuándo estamos en presencia de una falta de profesionalización en la gestión? Primero, una analogía, una metáfora que me parece importante arrancar con esto. Si ustedes se suben en un avión a Europa, a un Boeing 777 o un Airbus 380, el que fuere, y se enteran que el piloto que está ahí, que lo ven con el uniforme hermoso, no es piloto, sino que es el hijo del dueño de la compañía. ¿Ustedes qué hacen? Inmediatamente se bajan del avión. El problema en Argentina, que hay muchos que están dirigiendo y administrando las empresas que no están capacitados para hacerlo. Están manejando un avión y no son pilotos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para transformar eso y que la profesionalización de la gestión, que es transformar a la lógica sucesión familiar, pueda ser un piloto? Hay muchas formas y es totalmente posible. Es decir, no creo en los extremos, ni creo en la definición de que una empresa tiene que ser familiar, porque la confianza es condición necesaria pero no suficiente, ni tampoco creo en esos extremos donde hay empresas que por estatuto prohíben que un familiar ocupe un cargo. Me parece que ninguno de los dos extremos sirve. Yo creo que se puede avanzar en una profesionalización de la gestión en una forma interdisciplinaria. Puede coexistir la profesionalización de una empresa con la lógica descendencia familiar, capacitando a los hijos y a los herederos de una manera adecuada. Más allá de los estudios que tengan las personas, obviamente es mucho mejor si son profesionales en ciencias económicas, pero la realidad es que hoy hay planes muy buenos de capacitación ejecutivos y hemos logrado muchos éxitos en pymes donde han aceptado que si no se profesionalizaban y no se capacitaban, el destino era muy malo o efímero. Primero, hay tres conceptos claves. Uno, ¿qué entendemos por pyme? ¿Sí? Que como dije antes es un concepto cultural, es algo vinculado. ¿Dónde están los rasgos donde nosotros definimos pyme? En general en Argentina se puede decir que pyme es todo aquello que no es multinacional.
Pero hay rasgos que son característicos de las pymes. Uno es que trabajan sobre lo urgente más que sobre lo importante, trabajan mucho en el día a día. Los accionistas trabajan como empleados en lugar de ser dueños del capital y de administrar y controlar el negocio a través de un tablero de comando, como vimos la otra vez, y hoy lo vamos a repasar. Y otro tema que impacta es el fuerte efecto que hay en las emociones sobre la racionalidad de las pymes, sentimiento, amiguismo, familiarismo. Ese tema hace todas estas variables que yo digo, confluyen en que estamos en presencia de una pyme, aunque facture 10 millones de pesos por mes o facture 50 o facture 400 millones de pesos, como hay algunos casos. Por otro lado, también hay empresas mucho más chicas que están totalmente ordenadas, prolijas y profesionalizadas. Yo creo que es una cuestión netamente cultural y de que los accionistas vean a tiempo cómo se desenvuelve el futuro de la empresa, porque cuáles son, y acá está la pregunta del millón, ¿cuáles son los efectos de no profesionalizar la gestión de una empresa? Los efectos son que el negocio, aunque sea bueno, va a ser inviable en el tiempo y va a terminar en concurso, en quiebra, fácilmente o mal vendida. Va a haber, en general, hay una fuerte pelea porque falta neutralidad. Una de las cosas que le da la profesionalización es la neutralidad y la objetividad que propone un profesional, donde lo único que hace es cobrar lo que merece por sus honorarios profesionales y su valor agregado, pero siempre en las pymes donde hay mucha familia, falta neutralidad, falta objetividad y es como el hijo del vecino, es muy difícil reconocer algo, con lo cual a veces nosotros los profesionales, cuando hacemos el camino más difícil, que es implementar una profesionalización e incorporar a los familiares, tenemos que actuar un poco de mediadores sin perder nunca la objetividad. Y esa objetividad la da, como vimos siempre en mis charlas, tanto en la Universidad de Buenos Aires, que aprovecho a agradecer al doctor Catalino Núñez por las oportunidades que me da, esas objetividades, esos datos precisos y concretos, datos duros de la realidad y que evitan las ambigüedades, evitan el chamullo, ¿sí? Es el tablero de comando, ¿sí? Donde es un informe gerencial que resume los principales indicadores económicos financieros de la empresa, índice de liquidez, índice de Dupont, contribución marginal total, punto de equilibrio económico, índice de solvencia, índice de autonomía financiera y también el famoso balance general de estado de resultado y los KPI, que son los indicadores de gestión que explican las causas de los indicadores económicos financieros globales. Las pymes también tienen un común denominador, que es la falta de planificación. La falta de planificación estratégica. Había dicho yo que están sobre lo urgente y no sobre lo importante y trabajan mucho sobre el día a día. Cuando se trabaja mucho sobre el día a día, cuando hay una fuerte influencia de las emociones sobre la racionalidad, estamos en presencia de una pyme. O sea, si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola, es un perro. Entonces, ¿y cuándo estamos en presencia de que la pyme no está profesionalizada? Cuando no mide la gestión por resultados, cuando no hay una planificación estratégica que se concreta en un plan de negocios cuantificado, que técnicamente es el estado de resultado proyectado, es decir, por lo devengado, por lo económico, cuando no hay un monitoreo de ese plan de negocio a través de comparar con el tablero de comando el cargo real, evaluar los desvíos y tomar las acciones correctivas necesarias para ajustar los mismos. Por otro lado, hay un tema que es coyuntural, que nos está afectando y también es como todo, creo que los grandes problemas exponen a las empresas de una manera distinta. Sí, y es muy importante también acá destacar 2 cosas. Primero, que un país responde su Producto Bruto Interno, su situación económica,
no solo las políticas macroeconómicas que implementa un gobierno en términos de producción, en términos de tipo de cambio, en términos de control de precio, en términos de fomento de exportaciones, en términos de política monetaria, de política fiscal, que es un tema aparte, también responde a lo que le pasa a cada empresa, a cada unidad económica de producción, que es la microeconomía. Nada más ni nada menos, el Producto Bruto Interno es la sumatoria de lo que le pasa a las pymes y también a las multinacionales, es la producción total de un país. Así que si nosotros mejoramos, cada empresa estamos mejorando el Producto Bruto Interno. No es necesario solamente cambiar la política fiscal o la política monetaria, ¿sí? Si una persona no se baña adecuadamente, si yo le doy el mejor perfume francés, va a ser efímero. Entonces lo que tenemos que hacer es a las empresas darles, ¿sí? No darles oportunidades, darles financiación, darles posibilidades, pero la empresa lo que más necesitan no es dinero, las empresas lo que más necesitan es inteligencia. Se entiende por inteligencia la capacidad de comprender, razonar y resolver problemas, no solo el conocimiento, que es la parte cognitiva del tema, y no necesariamente es un enfoque netamente técnico y profesional. Se traduce esto en un management adecuado y en un management profesional que tiene que estar separado de los accionistas y de los dueños del capital. Ese es otro indicador que estamos ante una pyme, cuando se mezclan los dueños del capital con el management, cuando por cuestiones de poder cuesta delegar, ese es otro indicador que estamos ante una pyme, la falta de delegación, la realización de gerentes o de dueños de tareas de valor agregado bajo, ¿sí? Entonces, volviendo a la coyuntura, el COVID, la pandemia, expone a las empresas, más allá de, es un efecto extraordinario, lamentable obviamente, pero expone las realidades de muchas empresas. En mi opinión personal, si bien el efecto es significativo y dependerá del rubro, yo creo que la empresa cuyo desenlace va a depender del COVID era porque el problema era pre-COVID y no post-COVID, o sea, la empresa que desaparece por el COVID es porque realmente hizo muy mal las cosas antes. ¿Y qué significa hacer muy mal las cosas antes? No tener fondo anticíclico, no tener medidas de seguridad, no evaluar correctamente sus resultados, porque seguramente si le baja la facturación, le bajan obviamente los costos variables, con lo cual el único impacto en lo económico son los costos fijos, y teniendo un fondo anticíclico que se estima siempre de 6 meses a un año, hubiese sido paliada la situación más allá de la ayuda del gobierno. Nadie dice que es una situación fácil, al contrario, digo que es muy difícil, pero les digo algo y me gustan estas analogías. Los aviones y los pilotos están preparados para volar con tormenta, cuando falla un motor con el otro, e incluso hasta planear sin motores. Con lo cual los dirigentes de las empresas, los administradores, los contadores, los profesionales en ciencias económicas, que adquirimos un rol significativo después de esto, porque están los médicos primero y después venimos nosotros, porque es cierto, lo que no va a matar el COVID lo va a matar la economía, pero la economía lo mata, obviamente hay decisiones macro que se pueden discutir y es tema de otra charla. Creo que el sistema tributario argentino desalienta cualquier inversión. Creo que es un sistema distinto al que nos enseñaron en la facultad. Es un sistema, en lugar de ser progresivo, es regresivo. ¿Por qué? Porque al ser regresivo se recauda más fácil impuesto que en los impuestos progresivos, como por ejemplo ganancias, que el tema de IVA, hay impuestos totalmente distorsivos como ingresos brutos, y el tema de la regresividad de las empresas, que afectan obviamente a los que menos tienen, más el impuesto inflacionario que afecta a todos y en especial a los sectores más vulnerables y a las empresas más chicas. Más allá de estas consideraciones que las hago porque obviamente las empresas están en un contexto donde hay que exponerlo,
creo que las posibilidades de sobrevivir una empresa son muchísimo más altas si están profesionalizadas. Y ya dije qué significa que estén profesionalizadas. Significa medir por resultados, significa evaluar cómo vamos con la planificación estratégica versus el cargo real medido en forma de tablero de comando, para que esa información que manejen los accionistas sea confiable, porque ese es el otro tema, la falta de información confiable en las pymes, que agrego, otro indicador de que estamos ante una pyme clásica argentina es que se manejan más por lo financiero que por lo económico, es decir, por el bolsillo y no por lo económico, por lo devengado, con lo cual creo que es un trabajo integral que hay que hacer, primero de cambio de mentalidad, pero sobre todo apuntando fundamentalmente a entender que ante cualquier coyuntura desfavorable, obviamente el COVID, una pandemia que se da cada 100 años, es un resultado totalmente inesperado e imprevisible, pero sí estoy seguro que las empresas, y de hecho lo estoy viendo con mayor profesionalismo, están teniendo una respuesta estratégica y una respuesta que mitiga el impacto del COVID, ya sea con fondos anticíclicos, con buena apertura en marketing, corrigiendo el plan de negocios, siempre están mejor. En cuanto mejor va a depender del volumen de la empresa, de la capacidad del management, etc. Pero siempre van a estar mejor. Y también por lo que les dije antes, como no hay un fuerte impacto de las emociones, no se abrazan a sentimentalismos, a veces, por decirlo de una manera elegante, naif, sino que se abrazan a los resultados, a lo que hay que casarse con el resultado. Las empresas, porque las empresas se hicieron para ganar dinero, obviamente tienen un muy buen efecto social, colateral, pero las empresas se hicieron para ganar dinero. Y la empresa que no gana dinero, lo que está haciendo es a la largo o temprano adelantar su agonía, porque en vez de distribuir utilidades, distribuye capital, que ese es un tema que también afecta, ¿no? Cómo es la información confiable con la cual los accionistas toman decisiones, ya sea en la repartija de dividendos o también en aumentos de sueldos, análisis de cliente, contribución marginal, etc. Yo creo que es muy importante que se tome conciencia que lo que se hereda son las acciones, pero no el know-how del negocio ni la capacidad de administrar una empresa. Repito, nadie se quedaría sentado en un avión donde se sube alguien que no es piloto o no es copiloto. Nadie manejaría hoy en día un auto que no tenga buenos frenos o que no tenga airbags, porque ante situaciones accidentales inevitables el impacto es menor, y de eso se trata la profesionalización de una empresa. Olvidémonos de la coyuntura. Sin COVID hay empresas me cansé de ver empresas con buenos negocios que han terminado en la quiebra o se han mal vendido por disputas familiares porque no se profesionalizó a tiempo y se separó el management profesional de la tenencia de acciones y del capital. El egoísmo, las vanidades, los egos, hijos, sobrinos, primos, no se capitalizaron todo lo que habían hecho los padres o los abuelos. Hay que sacarse el sombrero. Muchas empresas que vinieron, gente de España y de Italia, y de la nada hicieron hoy una empresa pujante. Y después también algo que es lógico, que muchas veces a los hijos no les interesa seguir con la empresa, pero esa sinceridad hay que plasmarla porque se nota y a la larga terminan sin pandemia, aunque tenga el país una muy buena política macroeconómica, las empresas terminan concursadas, en quiebra, mal vendidas, siempre y cuando pensando bien, ¿no? Sabemos que hay empresas con vaciamientos profesos, sabemos que también a veces eso es un negocio encubierto, pero estamos hablando de casos reales donde yo he vivido, ya sean empresas que he asesorado o empresas que incluso en algunas de ellas hasta participé de la conducción, donde muchas veces las disputas
han superado la viabilidad del negocio por no separar a tiempo el management, y ustedes seguramente conocerán muchísimos casos de ese tipo, con lo cual es fundamental trabajar en forma profesional, medir por resultados, trabajar sobre lo económico, trabajar sobre lo importante y no sobre lo urgente, y en definitiva brindar un plan de negocios concretados en números y en un tablero de comando que asegure la rentabilidad y la sustentabilidad de la empresa en el tiempo. Hay otro tema de la charla, también vinculado al tema de que no quiero dejar de soslayar porque es muy significativo, que es el tema de la planificación fiscal. Otra cosa que diferencia una pyme no profesionalizada de una profesionalizada es que las pymes están siempre pensando en cómo pagar menos impuestos o en el resultado impositivo o en el impuesto a las ganancias, y la realidad es que la planificación fiscal tiene que ser consistente y sinérgica con el plan de negocios. Primero tenemos que ocuparnos de la rentabilidad principal y luego de todas las otras, de los otros costos, de los cuales el impositivo es uno de ellos. Si nosotros planificamos bien, ¿sí? No se olviden que el éxito comienza con la planificación y que planificar es una de las 3 funciones gerenciales básicas junto con ejecutar y controlar. Hoy hay más trabajo en equipo porque las organizaciones son bastante más chatas, que se denomina técnicamente matriciales, en lugar de piramidales, donde se prioriza el flujo de información y la eficiencia, lo cual no está peleado con la unidad de mando. Al igual que, reitero, la profesionalización de la gestión de una empresa no está peleado con la lógica delegación y transición familiar. Lo que hay en el medio es capacitación y también muchas veces directamente delegar un management profesional y controlar con un buen tablero de comando, para lo cual tiene que ser confiable, y para ser confiable tiene que tener procesos de auditoría necesarios para que validen esa información y que esa información sea creíble tanto para uso interno como para uso externo. Un tema, ya que hablamos de uso externo, que impacta en los estados contables de la empresa y que va a impactar, es el tema del COVID. No solo impacta en temas de evaluación, impacta también en temas de exposición y también impacta nada más ni nada menos que en el dictamen, es decir, en el informe del auditor sobre la razonabilidad de los estados contables. ¿Por qué? Es muy simple. Yo no puedo comparar las ventas del periodo cuarentena con las ventas de un periodo no cuarentena. Ahí claramente el periodo cuarentena, todo lo generado por las ventas y por una cuestión de correlación de costos e ingresos, es un resultado extraordinario claramente, porque en todos los demás ejercicios económicos no hubo cuarentena y por definición da resultado extraordinario. Recuerden que los resultados se dividen en operativos y no operativos, siendo ordinario el operativo es la actividad principal de la empresa y el no operativo puede ser, por ejemplo, los intereses ganados en un plazo fijo por excesos de capital de trabajo. Mientras que el resultado extraordinario, por definición, es aquel resultado atípico y no recurrente. Esas son las 2 condiciones que tiene que tener. Y acá están las 2. Por otro lado, también tenemos que ver los cortes, porque a lo mejor una empresa cerró en diciembre. Ustedes saben que tenemos 4 meses el directorio para convocar y aprobar el balance, y que el auditor es responsable no solo por la fecha de cierre, sino también por todos los hechos y acontecimientos que ocurren hasta la fecha del dictamen, con lo cual el dictamen puede ser 30 de abril. Acá claramente debería haber una nota de hechos posteriores muy significativa diciendo: la foto de diciembre está bien, en el mejor de los casos, pero a partir del 20 de marzo la empresa bajó su facturación en tanto, el tema del COVID, y explicarlo claramente. Saben que hay notas de hechos posteriores que no afectan el estado patrimonial, es decir, la foto al cierre, y hay cuestiones o hechos posteriores al cierre que sí lo afectan. Por ejemplo, el caso de la cuarentena puede afectar claramente la evaluación de los bienes de cambio, porque a lo mejor a posteriori
se han vendido a valores por debajo de los normales, recuerden el tope que es el valor recuperable, el mayor entre el neto de realización y el de utilización económica, y fundamentalmente analizar las cuentas a cobrar, donde a lo mejor hay que ajustar la previsión de incobrables. Han habido y siguen habiendo muchas aperturas de concurso y las van a ver, con lo cual el auditor tiene que poner especial énfasis en la evaluación de las cuentas a cobrar para ver si el hecho posterior afecta la evaluación al cierre en el caso que sea 31 de diciembre. En un cierre, por ejemplo, 31 de mayo, claramente va a haber una parte que es resultado ordinario hasta el 20 de marzo, hasta el 19 de marzo, y luego lo demás serán resultados extraordinarios explicados claramente en nota, porque incluso esto todavía no sé el consejo qué opinión tendrá, pero yo separaría el estado de resultados en dos, en el caso que el ejercicio lo abarque, cuarentena y no cuarentena, para que el lector no se olvide que la función de los estados contables es dar información confiable y dar fe pública. Información confiable en forma interna para la toma de decisiones, información externa para dar fe pública a bancos, acreedores, clientes potenciales, proveedores potenciales. Y eso también afecta la comparabilidad. Yo no puedo, más allá del ajuste por inflación, que es obvio expresar todo en moneda constante y reexpresada, yo no puedo comparar un año donde no hubo pandemia con un año donde sí hubo pandemia, que encima aparte es algo que ocurre cada cientos de veces, no es como una devaluación significativa que lamentablemente acá en Argentina ocurre y muy seguido, si bien es extraordinario en el marco, en el eje del tiempo. Sinceramente una devaluación significativa no se puede ni comparar con una pandemia. U otros ejemplos de resultados extraordinarios que son significativos, como el tema del incendio, ¿sí? O como el tema de algún robo significativo en la empresa. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al efecto del COVID en los estados contables es su impacto en el dictamen del auditor, como dije antes, en el informe del auditor, ya que si la empresa entra en una debacle o esta pandemia lo que origina es una gran incertidumbre en cuanto al futuro de la empresa, acá ya no analizamos el por qué, si está profesionalizada o no, acá tenemos el problema, estamos en la guardia, tenemos que atenderlo. Bueno, si la empresa hay dudas de su futuro, obviamente esto afecta el principio de empresa en marcha, el principio contable de empresa en marcha, con lo cual cuando hay una absoluta incertidumbre, cuando hay incertidumbre significativa sobre hechos futuros, en auditoría conlleva a una abstención general de opinión. La abstención general de opinión en un dictamen generalmente se da por limitaciones significativas en el alcance, por incertidumbres significativas sobre hechos futuros. Así que acá hay que sopesar bien cuál es el estado de la situación de la empresa al momento de la firma de los estados contables, al momento del dictamen, para evaluar si podemos sacar un dictamen limpio con una nota de hechos posteriores o si la incertidumbre y el futuro de la empresa es tan negro que implica una abstención general de opinión en los estados contables. Por otro lado, yo creo que hay que tener en cuenta, los dos efectos. Uno es el más importante, que es en la gestión. Bueno, estoy profesionalizado, ¿qué herramientas tengo para enfrentar? Respuesta estratégica, plan de negocio, corrección del plan de negocio, fondo anticíclico, ajuste, ¿sí? Management, inteligencia, ¿sí? Eso seguro no va a resolver 100% el problema, pues es un problema complicadísimo, difícil y significativo, pero lo va a mitigar, seguramente lo va a mitigar, y seguramente la empresa profesionalizada va a salir mucho mejor parada que la que no lo está. También, y lo repito, aún sin pandemia, el 70-80% de las empresas, si no se profesionalizan, terminan mal, terminan en concurso, terminan en quiebra. Habrá excepciones, porque otro de los efectos, y esto también lo vi,
es que, aunque no terminen en concurso en quiebra, el índice de Dupont que se logra es mucho menor al que se podría lograr, con lo cual no solo se están llevando menos utilidad de los propios dueños, sino están evitando capitalizar la empresa y hacerla más rentable en los periodos futuros. Con lo cual, acá en el medio también está el futuro de empleados y atrás de cada empleado hay una familia. O sea, no solo pasa por terminar abruptamente en un concurso, el concurso muchas veces previene la quiebra y para eso está, pero también hay muchas veces que la empresa termina de quebrar o se malvende y cambia el management y cambia la historia. Ustedes ya saben cómo termina la película, pero también hay que analizar cómo se puede resolver esto y cómo se puede resolver a tiempo. Repasando algunas cosas, acá, bueno, creo que lo dije todo. Había tres conceptos que no quería dejar de comentar, que es que la profesionalización se puede hacer junto con la transición familiar, que el fondo anticíclico, las reservas son muy importantes no solo para una pandemia, que la verdad no estaba previsto en la cabeza de nadie, sino también para otras circunstancias y para otros vaivenes que ocurren en las empresas, muy habitual, por ejemplo, algún problema macroeconómico en el país o, por ejemplo, alguna baja en la facturación en el mejor cliente o en los mejores clientes, dependerá si responde o no la ley de Pareto, el del 80 y 20 en su aspecto comercial, por problemas directamente vinculados a la aleatoriedad de la economía argentina. Y un tema especial es el tema del efecto impositivo. Yo creo que cuando la empresa tiene información confiable, que responden de procesos de auditoría sólidos y permiten obtener decisiones a nivel estratégico y un tablero de comando confiable, la planificación fiscal resulta de ese plan de negocios, ¿sí? Y resulta también de aprovechar todos los beneficios legales e inteligentes que tenemos para optimizar el costo impositivo. Pero yo creo que hoy no hay que preocuparse por eso, sino que hay que preocuparse por los grandes números, porque también otra cosa que diferencia a algunas pymes es que se preocupan por las monedas y no por los billetes. ¿Qué quiero decir con esto? Empresas industriales que a lo mejor están debatiendo en 500 reuniones un importe X de un impuesto que se discute y el scrap en lugar de ser el 5% es el 7% y ese 2% medido en pesos representa 5, 7, 8 millones de pesos, o sea, es muy significativa la diferencia. Se manejan los stocks por diferencia de inventario, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿qué pasa? Si yo tengo un buen sistema de costo que responde a una de las cosas de la profesionalización, un buen sistema de costeo, un buen sistema de control, un buen sistema de ambiente de control interno y un buen sistema de control interno, también se minimiza eso y la empresa termina ganando más dinero, cumple con la ley y no asume riesgos o contingencias innecesarias por falta de planificación fiscal, porque eso es lo más triste, que a veces se asumen riesgos sin saber que el beneficio o sin saber que se está asumiéndolo. No hay necesidad siempre y cuando la empresa trabaje de una manera profesional y ordenada. Y aquí quiero un poco cerrar la charla con el nuevo rol de nosotros, los profesionales en ciencias económicas, que en realidad siempre lo tuvimos, pero creo que hay que remarcarlos. Nosotros tenemos que administrar, asesorar para que la empresa baje sus costos, reduzca sus costos, mejore su rentabilidad. Tarde o temprano las liquidaciones impositivas las va a hacer el Estado porque tiene toda la información y nosotros lo que tenemos que brindarle a la empresa es asesoramiento, materia gris. Por eso se requiere de cada vez más expertise y know-how en el tema y de mayor experiencia en eso y también de, obviamente, que acompañen los directivos y los accionistas porque este es un trabajo interdisciplinario. Este es un trabajo entre accionistas ejecutivos y profesionales externos que asesoren y que sean parte no solo de la gestión, sino del destino final de las empresas.
Cuando las empresas entienden esto, después no toman ninguna decisión importante sin consultarnos, y a veces nos consultan decisiones que tampoco deberían consultar, pero bueno, es la confianza que uno se gana. Y eso es la función del profesional en ciencias económicas, y también yo creo que acá hay algo muy interesante. Esto como la relación, otras analogías que a mí me gusta poner es en la medicina, esto como la relación médico-paciente, el que más se beneficia es el paciente cuando le hace caso al médico. Entonces, a veces el tratamiento es doloroso, a veces hay que esperar mucho tiempo, a veces hay que hacer cosas que no nos gustan, a veces hay que tomar remedios que no queremos tomar, a veces hay que tomar remedios que salen caros, pero el éxito final no es a beneficio del médico, sino que es a beneficio del paciente, y termina siendo siempre un trabajo en equipo. De la misma forma que la profesionalización de una empresa y su éxito final termina siendo un trabajo en equipo entre accionistas, profesionales que asesoran y también los ejecutivos y empleados de la misma. Muchísimas gracias y esperemos vernos en la próxima en un ambiente ya más vuelto a la normalidad y con lo más lindo que son las preguntas y respuestas que dan lugar a los mejores análisis. Muchas gracias y que tengan un excelente día.